¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a hacer un primer intento de una clase grabada. Mi intención por ahora es presentarles un pequeño repaso de vectores. Es algo que ustedes tienen que traer sabido para la materia, pero bueno, la idea es que lo tengan presente, que sepan lo que tienen que saber y si hay algo que hayan olvidado, que lo vuelvan a repasar. La idea es que esto yo lo voy a hacer muy rápido porque precisamente ustedes ya deberían conocer todos estos temas. A ver, definimos un vector como una serie ordenada de valores. Por ejemplo, si tenemos el vector que llamamos A, va a tener tres coordenadas. Si es un vector en el espacio, A1, A2 y A3. Si es un vector posición, bueno, este A1, A2 y A3 van a ser valores que se van a medir en distancia, en unidades de longitud, en metros. Y bueno, y cada uno de estos va a corresponder a la componente X, la componente Y, la componente Z. Bien, si uno mira ahora este gráfico, bueno, este es una imagen que saqué aleatoria. Si este fue el vector A, de acá hasta acá es donde la longitud sería A1, de acá hasta acá la componente Y sería A2 y acá tendríamos la componente A3 en el eje Z. Y lo mismo en el vector B. Bueno, o sea, tenemos vectores que pueden referirse a la posición de un punto, o también puede haber otro tipo de magnitudes vectoriales como velocidades y aceleraciones, campos eléctricos, fuerzas y demás. Cada una de estas magnitudes va a tener distintas unidades. Bien, entonces cuando tenemos dos vectores, lo primero y más básico que podemos hacer es sumarlos. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Bueno, primero tenemos que saber que la suma de dos vectores va a dar otro vector. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, coordenada a coordenada. Si yo sumo el vector A y B, tengo que sumar la primera coordenada del vector A con la primera coordenada del vector B, y entonces eso me va a quedar en la primera coordenada del vector resultante. Y lo mismo en las otras tres coordenadas, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Gráficamente este dibujo, seguramente este esquema lo vieron muchas veces. Si yo tengo el vector A aquí y el vector B aquí, la suma es un vector que está entre los dos, por así decirlo, y para hacerlo gráficamente uno podría desplazar este vector hasta acá, trazar este punto y mover este vector en forma paralela hasta la punta del otro vector, y donde se juntan, bueno, de ahí trazo el vector resultante, el vector A más B. Bien. Otra operación que podemos hacer es la resta de vectores. La resta de vectores también da un vector. Se hace coordenada a coordenada. Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que prestarle atención hacia dónde apunta el vector. Fíjense que yo acá tengo el vector A y el vector B. Si hago la resta de A menos B, en realidad A menos B debería tener una flecha arriba que indique el carácter vectorial de esas magnitudes. Bueno, si hago la resta de A menos B, lo que voy a obtener es este vector que va de la punta de un vector a la punta de otro vector, pero el cuidado que hay que tener es el extremo de la flecha donde va a apuntar. Se puede demostrar que el extremo de la flecha va en el vector donde está, al que se le está restando. Si yo hago A menos B, el vector resultante va a ir desde el extremo de B hasta el extremo de A. Si yo hiciera B menos A, el vector resultante partiría de A y apuntaría hacia B. Los vectores tienen un módulo que lo podemos definir, que se define de esta forma. Sea un vector A, el módulo del vector se toma como la raíz cuadrada
de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Bueno, claramente esto siempre va a ser un número positivo, porque esto va a ser positivo, positivo, positivo. Tomando la raíz sigue siendo positivo, y solo va a ser 0 en el caso de que sea un vector nulo. Bien. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, seguimos con el producto interno o producto escalar de vectores. Se lo suele llamar de cualquiera de las dos formas, son equivalentes. Y el producto interno se define de esta forma: A por B, poniendo un punto entre A y B, o no, a veces no se pone nada. Lo que se hace es, se multiplica coordenada a coordenada y se suma. Acá hay un error. Este más no debería estar, acá estos dos deberían estar multiplicando. Ahora cuando les pase las clases se los voy a corregir este error. Bien, entonces, importante que tienen que saber de esto es que el producto interno de vectores da resultado un escalar. Esto que está de acá, de este lado, es un número. O sea, tengo el producto de dos vectores, me está dando un número que puede tener de vuelta unidades de lo que fuera, pero no es otro vector. ¿Perdón? Y lo que se puede demostrar es que el producto escalar entre dos vectores es igual al módulo de los dos vectores multiplicado por el coseno del ángulo, que es el ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué significa esto? Si los dos vectores A y B son perpendiculares, entonces este ángulo va a ser 90 grados, entonces el producto escalar va a ser 0. Eso es importante que se lo graben, porque lo van a tener que usar muy a menudo. El producto escalar de dos vectores perpendiculares da siempre 0. Bien. Y si yo tengo el módulo de dos vectores fijos, y los puedo orientar como quiera, lo que vemos es que si yo quiero maximizar por alguna forma, por algún motivo, el producto escalar entre esos dos vectores, lo que me conviene es ponerlos paralelos, ¿no? Entonces, si yo esos dos vectores los tengo paralelos, este ángulo θ va a ser 0, entonces coseno de 0 va a ser 1, entonces ahí tengo maximizado el producto escalar entre esos dos vectores. También se define el producto vectorial. Si tenemos A por B igual a C, entonces donde este símbolo significa producto vectorial, y se llama vectorial porque lo que obtenemos va a ser un vector. De multiplicar estos dos vectores vamos a tener el resultado, va a ser un vector, y la forma de calcular este vector es tomando el determinante de esto que tenemos acá. Ponemos acá los versores, las coordenadas, versores, los vectores unidad. Eso no lo aclaré al principio. Un versor es simplemente un vector de módulo 1. ¿Y cómo calculamos la coordenada de este primer vector? Bueno, la regla es que esto calculamos este determinante, y para la primera coordenada habría que tapar esta columna y esta columna, y para tomar el determinante hacemos este por este, A2 por B3 menos B2 por A3, y eso es lo que va a la primera coordenada, la coordenada X. A2 por B3 menos B2 A3. ¿Esto está bien? Sí, parece estar bien. Para la segunda coordenada, lo que tenemos que hacer es tomar el determinante de la matriz que forman A1 y B1 y A3 y B3, pero cambiado de signo. Entonces nos queda menos A1 por B3 más B1 por A3 en la segunda coordenada, y bueno, finalmente en la coordenada Z nos queda A1 por B2 menos B1 por A2. ¿Qué propiedades tiene esto? Bueno, el vector resultante C siempre es perpendicular a los otros dos vectores, al vector A y al vector B. Por otro lado, si A y B son paralelos, entonces siempre el vector C va a ser nulo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si uno cambia
el orden de la multiplicación, nos va a cambiar el signo de lo que resulta. Si hacemos A por B, el resultado va a ser menos B por A. Bien. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Entonces ahora vamos a subir esta clase y bueno, después seguiremos con más actividades que les vamos a ir pasando.